trajo una de ponencia, pero quisiera escucharlo, ¿verdad? Porque Claro que sí. Le agradezco la pregunta. Yo creo que si los padres fundadores de la Constitución hubieran querido que fuera un auditor, como era en aquel tiempo, hubieran incluido desde el inicio en la misma Constitución, y de hecho una discusión interesante, ¿verdad?, en la constituyente sobre ese particular, lo hubieran establecido desde aquel momento que fuera una persona con experiencia en auditoría versus una persona que fuera CPA. Yo lo que he presentado en el día de hoy es que traigo un enfoque de eficiencia a la oficina del Contralor y para ello cumplo, ¿verdad?, con los criterios establecidos desde aquel inicio hasta el día de hoy. Así es que lo que vuelvo y repito y reitero es que esos criterios, y de hecho don Luis Aferré designó a un abogado, también hubo un contralor de los 7 que fue médico. Así es que ciertamente ese no es el criterio. Claro está, ha habido en los últimos años, ¿verdad?, unos nombramientos que han sido precisamente CPA, pero ciertamente no es el criterio rector de la Constitución ni tampoco de la ley. bueno, pienso yo, de acuerdo a la experiencia, ¿verdad?, que pudo haber tenido el nombramiento y la posición, como bien usted dice, los últimos 4 han sido CPA. Correcto. Está supervisando una agencia donde se busca la transparencia y el orden de cada una de las agencias del gobierno. Y lo que hemos podido ver que los últimos nombramientos han sido CPA. Pienso yo buscando personas que tengan la habilidad y la capacidad de supervisar su grupo de trabajo. Yo creo que la capacidad para supervisar y gerenciar no necesariamente, ¿verdad?, está exclusivamente atachado o anejado a lo que tiene que ser un CPA. De hecho, mirando la función pública de los alcaldes y alcaldesas, sería idóneo que cada alcalde y alcaldesa tuviera preparación académica en administración pública, pero eso no es lo que ha definido la ley, ni tampoco, ¿verdad?, los reglamentos. Así es que eso realmente pues no define la gestión de cómo uno puede transformar una oficina o cómo uno puede agregar valor a la gestión que pueda hacer direccionando la oficina del Contralor. Dentro de la ponencia y dentro de todo lo que ha discutido, enfatiza mucho en el Yellow Book. ¿Cuál es el marco conceptual de un auditor? Bueno, la propia guía, ¿verdad?, establece la definición de auditor, y yo quisiera, ya que usted me da la oportunidad de definirlo, ¿verdad? Dice que son las personas que participan directamente en una auditoría y que realizan trabajos de conformidad con las normas de auditoría aplicables, independientemente del puesto o cargo que ocupen en la oficina del Contralor de Puerto Rico. Así es que definiendo claramente que es el auditor el responsable del proceso de auditoría, ejecuta, ¿verdad?, el proceso de auditar, que no es otra cosa más que acumular y examinar evidencia, ¿verdad?, por una persona independiente y competente de la información que sea cuantificable en esa entidad jurídica. Ok, yéndome en esa dirección, si vamos a uno de los criterios, podemos hablar, aquí se hizo una vista sobre el contrato de COVID-19 y uno de los criterios era, ¿verdad?, buscar la verdad en ese momento de cómo fue el proceso. Tengo aquí un comentario en un momento dado. Usted indicó que el proceso era un proceso de politiquería, no sé si... Yo no hice esa expresión y le agradezco que me pregunte, señor representante, porque eso es lo que dice esa nota periodística. Sí, lo dice el comunicado. Sí. Pero cuando usted escucha el audio, esa no fue mi expresión. Mi expresión a esta Cámara y a los cuerpos legislativos siempre ha sido de respeto. No fue esa la expresión en el audio de la entrevista que se me hizo en aquel momento. Eso es lo que dice el reportaje, que alguien escribió interpretándolo, correcto, pero esa no es la expresión que yo hice. Sí, que eso es uno de los, ¿verdad? Esa posición tiene que ser una posición de transparencia, lo menos que se debe de uno traerles un pensamiento como este en algún tipo de investigación. Estamos bregando con agencias de gobierno y lo traigo, usted lo aclara,
pero la nota dice eso. Sí, Ya sí, lo ciertamente yo lo vi, pero ciertamente cuando usted va al récord, el audio en la entrevista yo no dije esa expresión de esa manera que está escrita en el documento. Ok, usted abundó que cambiaría el proceso de contratos en el gobierno para darle más transparencia. ¿Cómo lo haría? O sea, ya esto es un proceso, llega el contralor, se hace una auditoría de cada uno de los contratos y posteriormente, ¿verdad? Ustedes lo autorizan o lo desautorizan. ¿Qué proceso cambiaría? Cuando hago ese tipo de expresión, a lo que me refiero es, ¿verdad?, a la divulgación de dicho informe. Yo soy del parecer, ¿verdad?, de que tiene que haber una mayor divulgación de esos informes que emite la Oficina del Contralor. En adición a eso, también entiendo, ¿verdad?, que dentro del proceso del registro de contratos, mencionaba ahorita que hay diversidad de errores. De hecho, los mismos auditores, ¿verdad?, para ir a los sistemas de verificación del Departamento de Estado, de otras entidades de gobiernos y bases de datos, tienen que hacerlo de manera individual. Aunque hay unos avances que ha tenido la Oficina del Contralor en términos tecnológicos, yo creo que podemos hacer mucho más implementando sistemas que sean de avanzada y que busquen toda la data en todas las bases de datos de manera integrada, más rápida y más efectiva. A eso es lo que me refiero. Okay. ¿Con cuál es el sistema de más avanzada? Si tiene alguno. Sí, hablo de inteligencia artificial y machine learning. Okay. Si me va a describir 7 fases que se divide el proceso de auditoría para poder implementar, ¿qué nos puede decir? Perdóneme, no escuché bien la pregunta. 7 fases que se divide el proceso de una auditoría completa. Bueno, el proceso de auditoría, como dije al principio, ¿verdad?, está regido por un plan de auditoría que se establece en la Oficina del Contralor. Ese plan va de 2 a 3 años y de ahí se desarrollan, ¿verdad?, los planes de auditoría. Es el auditor la persona que establece la programación de la auditoría conforme al objetivo y al proceso que va a llevar a cabo en la agencia o la entidad o el municipio. Y posteriormente, una vez se lleva a cabo ese procedimiento, pues se comienza a ver el proceso de auditoría, quien de hecho las mismas gagas establecen cómo es que se hace el acercamiento a la entidad que se va a ser auditada. Quien lo hace, ¿verdad?, es un jefe senior de auditoría, y comienza, ¿verdad?, el proceso de interacción entre la entidad auditada y los auditores, y posteriormente, una vez concluye el proceso, se va a solicitarle a la entidad auditada, ¿verdad?, los hallazgos, se presentan unos hallazgos preliminares, la entidad reacciona. Luego que la entidad reacciona, comienza, ¿verdad?, un proceso de diálogo con los auditores de la Oficina del Contralor y se emite un informe final con unos hallazgos, ¿verdad?, en aquellos asuntos que se hayan estipulado en el propio informe. Y ese es el documento oficial que finalmente emite la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Bueno, señor Soto, este es uno de los nombramientos más importantes que tiene Puerto Rico. Usted lo sabe, cada 10 años. Dijo que no es un premio de la señora gobernadora. Y es bien importante que entienda la responsabilidad de este nombramiento. Hasta aquí mi pregunta, se ha cumplido el tiempo. Y con ese mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Cuando hacerte una pregunta, me corresponde mi turno de preguntas. Voy a proceder a comenzar el mismo a las 12:01. Buenos días. Don Osvaldo Soto, buenos días a todos los compañeros que nos acompañan, a los miembros de la prensa de Puerto Rico, a las personas que nos ven a través de la internet. Antes de pasar con mis preguntas, yo creo que es importante que nosotros establezcamos un trasfondo histórico.
Pues estamos hablando de la ley del Contralor, cuando se establece la Oficina del Contralor para 1952, pero yo creo que es importante que ampliemos ese trasfondo. En el 1900, la ley Foraker instituyó un gobierno civil en Puerto Rico. Y esa ley estableció un consejo ejecutivo, lo que conocemos como un Senado. En aquel momento eran 11 miembros nombrados por el presidente de Estados Unidos, de los cuales 5 de esos miembros tenían que ser puertorriqueños. Y de esos 11 miembros, habían unas características o unos conocimientos o unas funciones específicas para algunos de ellos. Había un secretario, había un fiscal general, había un tesorero, había un comisionado del interior, había un comisionado de instrucción y había un auditor. Estoy hablando de 1900. Posteriormente, en la ley Jones, en 1917, donde se crea el Senado de Puerto Rico, aparte de la Cámara de Representantes, que ya existía para ese momento, se establecen varios departamentos ejecutivos o consejos ejecutivos, que luego pasaron a ser lo que hoy conocemos como el Gabinete Constitucional, y separó de estos departamentos ejecutivos al contador o al auditor. Y se le dan muchas funciones a dicho auditor: examinar, ajustar, decidir, fiscalizar y liquidar todas las cuentas y reclamaciones de renta e ingresos de cualquiera de las fuentes del gobierno de Puerto Rico, así como de gastos del gobierno. De hecho, la ley Jones le concedió a dicho auditor la misma autoridad que se le confiere al Contralor General de los Estados Unidos, lo que se conoce como el General Accounting Office, el GAO, por su sigla en inglés. La función del GAO, precisamente, es investigar y oversee, supervisar, velar por todas las actividades de programas federales en el Ejecutivo Federal. Y esas mismas funciones son las que se conceden prácticamente a la figura del auditor, que se convierte en el 1952 en el Contralor de Puerto Rico. ¿Por qué quiero hacer este recuento histórico, dar este background? Porque uno tiene que mirar cuál es la intención legislativa o cuál es la intención cuando se establecen estos procedimientos. Y desde hace más de 120 años, desde hace 120 años para acá, la visión directa al establecer un gobierno civil en Puerto Rico era que hubiese una persona con unos conocimientos que pudiera oversee las finanzas del gobierno de Puerto Rico y auditarlas. Hemos ido sobre su preparación académica, yo no quiero ser redundante en esto, ¿no? Pero yo creo que es importante que nosotros hagamos énfasis en la competencia. Yo, don Osvaldo, yo lo conozco a usted, yo sé que usted es una persona íntegra, yo sé que es una persona que usted desea lo mejor para el pueblo de Puerto Rico, yo sé que es su interés el que el pueblo de Puerto Rico eche para adelante. Usted tiene una preparación académica que nadie aquí se la puede restar. Lo que estamos mirando es si esa preparación académica y su experiencia le dan a usted la competencia para poder ser el Contralor de Puerto Rico. Y ahí es donde entra mi grado de dificultad. Y mi diferencia con lo que usted plantea es que usted evalúa o plantea lo que establecen los GAGAS, que usted mira la competencia como del colectivo. Y yo entiendo que usted o la persona que vaya a fungir como Contralor de Puerto Rico
tiene que tener la competencia en su carácter personal e individual, no solamente en el colectivo. Y quizás un poco era la línea del compañero Hernández Montañez en relación a si usted cumplía con las horas, etcétera. Y hay cosas que uno puede mirar y puede decir, ok, esta persona no es CPA, no, un auditor, es abogado, tiene otra preparación académica que se puede valorar. La pregunta es si entonces usted ha obtenido algunos estudios conducentes a darle el conocimiento en unas áreas técnicas particulares como las que tiene que manejar el Contralor de Puerto Rico. Por ejemplo, cursos de auditoría. ¿Usted ha tomado cursos directamente de auditoría? ¿Sí o no? No. El nivel de contabilidad que usted recibió educación en la universidad es contabilidad básica. No continúa unos estudios de nivel intermedio o avanzado en contabilidad. Correcto. Cuando miramos finanzas corporativas o finanzas gubernamentales, fue también a un nivel básico, no fue a un nivel intermedio o avanzado. Vamos a ponerlo entonces, usted no es CPA, no es que sea un requisito ser CPA para llevar las funciones de Contralor, pero en su crecimiento profesional usted pudo haber optado por quizás recibir una certificación de la CIA como contador, como auditor interno certificado. ¿Usted ha obtenido esa certificación? No. No. Ok. A nivel de experiencia laboral, yo creo que ya había contestado la pregunta, pero ¿usted ha realizado alguna auditoría? No, contesté ahorita. No. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué es una auditoría operacional? Es una auditoría que evalúa los procesos operacionales, ¿verdad?, dentro de las agencias, corporaciones o entidades, ¿verdad?, de los municipios, que se analizan conforme a las propias guías que usted ha hecho referencia. De hecho, quería, si me lo permite, Sí, dele. usted mencionó ahorita el anterior auditor, ¿verdad?, de la ley del 1952 de julio 24, y esas disposiciones con relación a la preintervención, examen, supervisión de ingresos y gastos fueron transferidas al secretario de Hacienda por la ley de julio 24 del 52. ¿Estamos claros? Sí. Okay. La contestación de la auditoría de operacional, Sí. ¿qué es una auditoría de cumplimiento? La de cumplimiento, ¿verdad?, es el examen que se hace profesional, objetivo y sistemático de evidencia para que se evalúe independientemente sobre el desempeño de una entidad, de una operación o de operaciones específicas, ¿verdad?, de una entidad, para determinar si han cumplido con los criterios establecidos por las leyes y los reglamentos que la componen. ¿Qué es una auditoría financiera? La financiera, pues obviamente es lo mismo, ¿verdad? Es un examen profesional, objetivo y sistemático, pero basado en el análisis de los estados financieros de la entidad propia. ¿Y usted no ha realizado ninguna de ellas? No. Entonces, ¿usted se ha referido a las GAS, ¿verdad?, que son los Generally Accepted Government Accounting Auditing Standards? ¿Se ha referido a ellos como unas guías? Sí, correcto. ¿Usted cree que son unas guías o usted cree que eso tiene fuerza de ley o que son parte de la ley? Son parte de la ley. Son parte de la ley. Lo que ley. pasa es que le amplía un poco, ¿verdad?, la discreción del Contralor a integrar otro tipo de consideraciones o guías cuando va a hacer ese tipo de proceso de auditoría. Hay dos requisitos básicos que se requieren para una persona sea contralor, ¿verdad? Que tenga 30 años de edad y que sea ciudadano americano. Correcto. De los Estados Unidos de América y que sea residente bona fide de Puerto Rico. Correcto. Básicamente esos son los requisitos. Correcto. Y usted ahorita comparaba un poco eso con los alcaldes, ¿verdad? Y pudiera compararlo con nosotros, con los legisladores también. O sea, hay unos requisitos a nivel de Constitución en relación a la edad, ¿verdad? Y unos requisitos que la gente del pueblo de Puerto Rico pudiera pensar que son mínimos
y de hecho hay mucha gente que han planteado hasta públicamente el que se deberían modificar, ¿verdad? Y ser un poco más rigurosos. El detalle está en que lo que usted plantea a los alcaldes y a los legisladores nos evalúa el pueblo. Y cada 4 años el pueblo tiene el derecho al voto de sacarnos de la posición o de dejarnos. Correcto. En el caso del Contralor, es un nombramiento por 10 años, y en este caso somos nosotros, los que estamos del lado de acá de la banca, los que tenemos que convencernos de si la persona que está siendo nominada ante nuestra consideración tiene la competencia o no tiene la competencia. En el artículo 3 de la ley 9 del 52 establece lo que son las funciones del Contralor. Y establece lo siguiente: el Contralor tendrá las funciones que se le asignan en el artículo 3, sección 22 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y las ejercerá con respecto a las cuentas, los fondos, los ingresos, los desembolsos y las propiedades del gobierno, como las que tuvieren en fideicomiso, en el ejercicio de estas funciones, particularmente en la ejecución de las auditorías. Y cuando habla de la ejecución de la auditoría, la pone como una función directa del Contralor. Cuando habla de la ejecución de la auditoría, lo habla como una función directa del Contralor, no de sus supervisados, sino del Contralor. Del cumplimiento y cualesquiera otra auditoría, el Contralor empleará y tendrá que cumplir con las disposiciones establecidas en las normas de auditoría altamente aceptadas que se publican en el Generally Accepted Government Auditing Standards, GAGAS, conocido como el Yellow Book, que usted también ha hecho referencia a eso. Y la ley amarra las funciones del Contralor a cumplir con todas las disposiciones de GAGAS, ¿ok? Y una de los planteamientos que hace GAGAS es el que plantea el compañero Hernández Montañez, y otro de los planteamientos que hace es precisamente una sección completa en relación a competencia. Y cuando habla de competencia, lo amarra y lo define, ¿verdad? Y define competencia como el conocimiento, las habilidades, las destrezas que se obtienen de 2 fuentes fundamentales: la educación, que podemos concurrir, o sea, yo creo que podemos concurrir, que usted puede estar preparado para muchas cosas, ¿verdad? Pero podemos concurrir también que no necesariamente la educación que ha recibido en ciertas áreas están dirigidas a lo que es la función del Contralor, ¿verdad? A la educación y a la experiencia necesarios para conducir un engagement con GAGAS. Y establece más, dice: competence enables auditors to make sound professional judgments. Competence includes possessing the technical knowledge and skills necessary for the assigned role and the type of work being done. This includes possessing a specific knowledge about GAGAS. Esta competencia, y ahí es donde yo difiero de usted, porque usted lo ve como la competencia de la oficina del Contralor para realizar auditorías. Y como yo lo veo,
es la competencia no solamente que debe tener la oficina del Contralor, sino la competencia que tiene que tener el Contralor mismo. Sea CPA o no CPA, puede ser un abogado. Usted muy bien ha traído el ejemplo de Basilio Santiago, una persona que yo conozco y que respeto, y que cuando yo fui presidente de la legislatura municipal, él era asesor del municipio de Guaynabo, y tuvimos múltiples proyectos que trabajar juntos, incluyendo el nuevo plan de clasificación y retribución del municipio. Y si nosotros vamos a la historia, usted va a ver que Kenneth McClinton habló positivamente de Basilio Santiago, que transformó la oficina del Contralor con un sinnúmero de iniciativas. Usted puede ver las expresiones y el reconocimiento que le hizo Aníbal Acevedo Vilá y otras personas que han estado en el gobierno. Ciertamente era un abogado, no era un CPA, pero un catedrático. Era una persona con unos conocimientos vastos en distintas áreas que lo hacían tener la competencia para poder desempeñar las funciones. Y usted me podrá decir, yo tengo el interés, yo tengo el conocimiento, yo quiero aprender, etcétera. El problema es si nosotros entendemos que desde el día 1 usted tiene la competencia para ser el Contralor de Puerto Rico. ¿Ok? Más aún cuando la propia ley del Contralor establece que el Contralor dentro de sus funciones tiene que cumplir con Gagas, y Gagas establece entonces ese nivel de competencia para usted como Contralor y para todo el componente. Así que ese, don Osvaldo, es mi preocupación. ¿Está bien? Y por eso yo tengo mi posición, mi forma de pensar, y obviamente cada uno de los compañeros tendrá que hacer su análisis y llegar a sus propias conclusiones, ¿verdad? Y yo, mirándolo a los ojos, le digo a usted que conociéndolo y conociendo de su integridad, su profesionalismo y sus capacidades, y conociendo también lo que se requiere en ley y lo que yo entiendo que requiere la posición de Contralor de Puerto Rico, yo le digo, mirándolo a usted a los ojos, que usted no tiene mi voto para ser Contralor de Puerto Rico. ¿Está bien? Okay. Somos amigos, seguro, salimos por esa puerta y nos vamos a dar la mano, y yo lo respeto profesionalmente a usted para muchísimas otras cosas, ¿ok? Y en las funciones que ha desempeñado hasta el momento, lo respeto. Pero para esta posición particularmente, yo entiendo que debemos de buscar otra persona que cumpla con este perfil que yo he delineado aquí y que tenga la competencia en un área tan técnica y específica como lo es las funciones, que desde el origen, cuando se estableció el gobierno civil de Puerto Rico en los años 1900 para acá, el espíritu de quienes nos gobiernan, y en este caso de quienes hemos establecido las leyes, han sido claras. ¿Está bien? Así que son mis palabras. Yo voy a pasar la presidencia del compañero José Aponte, quien ya ha regresado. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias al compañero Soto Torres. En este momento, compañero Rodríguez Aguiló, movido al salón del hemiciclo. Santiago Guzmán, correspondería el turno al compañero Meléndez Ortiz. Sería un turno, como fue el ruling, comenzando en la mañana de hoy, de 5 minutos. Comienza a las 12:22, el compañero Meléndez Ortiz. Gracias, señor presidente. Presidente,
Buenos días, Omar. Buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes ya, ¿verdad? Todos los compañeros. Quería primero hacer referencia a una de las preguntas que tenía el compañero de la oposición, Aníbal Díaz, y hacía referencia a una expresión suya, Soto, ¿verdad? De que usted había hecho una expresión peyorativa hacia la Cámara de Representantes en un momento dado. Le pregunto, ¿verdad? Usted aclaró en ese momento que eso no fue lo que usted dijo. Y si, en mi experiencia no es la primera vez que un medio publica lo que no es. Le pregunto si durante el proceso de la aprobación como ejemplo a esta circunstancia, del proyecto de aumento de sueldo y salario a los profesionales de enfermería, no ocurrió un titular similar que decía que lejos de estar aumentándose el sueldo a las enfermeras, se estaba reduciendo. ¿Recordará ese evento? Sí, lo recuerdo muy bien. Al final del día, ¿se bajó o se aumentó el sueldo? Era erróneo, se aumentó precisamente el... Lo pregunto, hago referencia a ese evento porque yo sé que hay compañeros y hay gente que nos está escuchando que evidentemente da por cierto lo que ocurre en cualquier titular. Claro. Y ciertamente las personas que escriben titulares no son necesariamente los periodistas que hacen la nota. Claro. Y históricamente ocurren por alguna razón, y espero yo que sea obviamente por inadvertencia, noticias que de ordinario no son correctas y provocan confusión como la que tenía el compañero Aníbal Díaz. Así es. Yo, señor presidente, habiendo aclarado ese asunto, yo quiero hacerle una sola pregunta, ¿verdad?, al compañero, porque yo conozco las competencias, las capacidades de Osvaldo desde hace ya algún tiempo. Yo quisiera darle la oportunidad a usted a que le conteste una sola pregunta. ¿Por qué mis compañeros y yo debemos votar a favor de Osvaldo Soto como Contralor de Puerto Rico? Esa pregunta yo creo que nos lleva a la génesis de la razón por la que estamos aquí. Me gustaría que usted me diera una respuesta. Sí, muchas gracias por la pregunta. Precisamente, ¿verdad? Aunque se han hecho todos estos planteamientos de competencia, yo he reiterado lo que dicen las propias guías, ¿verdad? Que la competencia es una competencia colectiva del grupo de trabajo que hay en la oficina del Contralor. Allí hay unos extraordinarios profesionales de primera y lo que se está haciendo es sumando a ese equipo un recurso gerencial, un recurso que tiene la vasta experiencia en supervisión, en dirección, ¿verdad? Y hacer cambios positivos en la gerencia tecnológica y en los procesos que se dan de auditoría o de investigaciones, ¿verdad? Indistintamente unos de otros. Así es que ese valor agregado de mi experiencia, tanto en los municipios como en los consorcios, que son dos entes, aunque están relacionados, son distintos, asimismo como aquí en la Asamblea Legislativa y en el Ejecutivo, yo creo que agregan un valor extraordinario, ¿verdad?, a tener una perspectiva totalmente diferente de lo que ha sido, ¿verdad?, la norma o el uso y costumbre, aunque así la ley no lo requiere. Ciertamente vengo a agregar ese valor para todo el equipo de trabajo y que juntos transformar, ¿verdad?, lo que es los procesos y procedimientos que hoy se llevan a cabo, tal vez de manera manual, pues llevarlos tecnológicamente para hacer una oficina más ágil en coordinación con entidades, ¿verdad?, que tienen la responsabilidad legal de procesar y emitir multas o señalamientos a quienes hacen mal uso de la propiedad y los fondos públicos. Así es que yo creo que esa es la oportunidad que yo le estoy pidiendo a esta honorable comisión y Cámara de Representantes, ¿verdad?, que evalúen ese conjunto y la necesidad imperiosa que tiene la oficina de hacer ese tipo de transformación. Muchas gracias, muchas gracias. Señor presidente, lo último que me resta por decir, porque no voy a consumir el turno entero, lo que sí me gusta por decir es que el compañero Soto había hecho una expresión de el desarrollo histórico de la posición de Contralor, y ciertamente en el debate constitucional para atender este asunto cuando se montó la Constitución, específicamente va a la médula sobre si debe ser auditor o no, y los constituyentes en ese momento específicamente establecieron que no preferían que fuera un auditor por las consecuencias que había tenido precisamente eso para el funcionamiento del gobierno territorial
en aquel momento. Claro, conveniencias, ¿verdad?, específicas a través del tiempo, pues, movieron este asunto de personas que no eran auditores a personas, ¿verdad?, que sí lo eran. Así que, pero el puesto tal como está al día de hoy no lo requiere. Claro. Señor presidente, esas son mis palabras. Muchas gracias, compañero Meléndez Ortiz. Ha completado su turno de 5 minutos. Corresponde el turno en este momento al señor portavoz alterno de la delegación de mayoría, Hernández Alvarado. Muchas gracias, señor presidente. Comienza a las 12:29. Muchas gracias, señor presidente, y saludos a los compañeros aquí presentes y al deponente, el señor Osvaldo Soto. Buenas tardes. Buenas tardes. Osvaldo, a nosotros nos gustaría que, ¿verdad?, y al pueblo de Puerto Rico nos gustaría que usted nos describiera qué cualidades tiene Osvaldo Soto para ocupar el cargo del Contralor de Puerto Rico. Me gustaría hacerle otra pregunta más para luego dejarlo a usted. ¿Usted le reafirma al pueblo de Puerto Rico que usted se siente preparado para asumir este cargo? Así es. ¿Qué entiende la asociación de auditores que usted puede traer a esta oficina? Y nos gustaría, ¿verdad?, que nos ilustrara qué cambiaría o qué establecería para que la agencia sea más eficiente. Pues contestando su primera pregunta, yo creo que la probidad moral, ¿verdad?, y el carácter de una persona son fundamentales en este cargo, asimismo como la integridad, la verticalidad y la honestidad. Claro está, acompañados, ¿verdad?, la capacidad administrativa en la gestión pública, que pues lo he demostrado, ¿no?, en los procesos de dirección que he tenido a mi cargo, con un presupuesto muy similar al de la Oficina del Contralor. Como le mencionaba ahorita al señor presidente, ¿verdad?, que me hizo la pregunta, administré un presupuesto de más de $35 millones con una excelente ejecución y sin ningún tipo de señalamiento. Así es que yo creo que para uno transformar y para uno poder ejecutar esos procesos se necesita determinación, voluntad, experiencia, supervisión, gerencia, y yo cumplo, ¿verdad?, con todos esos requisitos que a bien tengo a tener basada en mi experiencia. Asimismo, me preguntó sobre los auditores, ellos, la Asociación de Auditores y Empleados, debo decir, ellos en la comunicación que le hacen, ¿verdad?, esta honorable comisión y asamblea legislativa, señalan, ¿verdad?, que hay un menoscabo en la estructura organizacional y en las funciones y procedimientos. Según ellos señalan que eso pues ha lacerado un poco, ¿verdad?, el orgullo institucional, y que ha afectado adversamente la imagen, y que pues por tal razón, ¿verdad?, la misma asociación entiende que tienen el personal altamente capacitado y con la experiencia necesaria para cumplir con el deber, y que están comprometidos para ejercer esas funciones que le han sido encomendadas, pero que asimismo también están convencidos para trabajar con este servidor de manera de darle continuidad a los trabajos y restituir esa confianza, y que se tenga esa determinación, esa voluntad y la comunicación, que es fundamental entre todo el equipo para lograr los objetivos que se trazan en los planes operacionales. Y ¿verdad?, por último, yo quiero que nos ilustre qué cambiaría, qué nuevo viene para esta agencia para que sea más eficiente. Precisamente expuse, ¿verdad?, al inicio de mi ponencia una transformación tecnológica. Hoy día pues hay unos procesos, ¿verdad?, que aunque hay unos avances, pues hay que ampliar ese tipo de procesos de transformación tecnológica en inteligencia artificial, ¿verdad?, y añadirle herramientas a los auditores para que puedan ser más efectivos en el proceso de auditoría, y que el proceso mismo del informe pues pueda reducirse como manera imprescindible en este tiempo de COVID también, ¿verdad? Se hace mucho más patente el uso de esa tecnología. También estoy proponiendo crear una división de fondos federales para que la oficina agregue, ¿verdad?, fondos adicionales, adiestramientos al personal, certificaciones adicionales, así también revisar el registro de contratos y las disposiciones, ¿verdad?, que hay legales a esta Asamblea Legislativa para que los funcionarios
oficiales de enlace que están a cargo de entrar esa documentación, lo hagan disponiendo sanciones en caso de que se cometan algún tipo de violación y restituyendo, ¿verdad?, el proceso de comunicación efectiva y continua con el personal experto de la propia oficina. Muchas gracias, Osvaldo. Sería todo, señor presidente. Muchas gracias al compañero Hernández Alvarado. Ha regresado al recinto el compañero portavoz de la delegación de mayoría, Rodríguez Aguiló, quien entonces estaría comenzando su turno de 10 minutos a las 12:33. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes ya para todos y para todas. Buenas tardes al deponente. Deponente, usted nos habla en su ponencia y a contestaciones de varias preguntas de los compañeros que hemos estado aquí en la mañana de hoy sobre la transparencia, la importancia de la transparencia en los procesos de auditoría, en los procesos de contratación, en los procesos del gasto del dinero público del gobierno de Puerto Rico, entiéndase los municipios y también obviamente las agencias de gobierno. Eso para usted es vital. Sí, es fundamental en el proceso de auditoría. ¿Usted lo dice para complacernos hoy aquí a nosotros, complacer al público, o ciertamente usted cree en eso? No, ciertamente, no he venido aquí a decir ningún tipo de cosa en la que no crea ni que no sea la verdad. Pues yo hablo de la transparencia, para mí eso correcto. Es bien importante. Correcto. Señor Soto, yo tengo aquí, de forma digital obviamente, antes era con los periódicos, los recortes y las cosas, ahora es en el teléfono, pero tengo aquí un reportaje del vocero de Puerto Rico, la periodista Mari Carmen Rivera Sánchez, es del 22 de enero del 2020. En ese reportaje, usted hizo una conferencia de prensa y se tuvo un intercambio con los medios y se estaba tocando el tema de la investigación que se realizó sobre el manejo de los suministros y la utilización del almacén de Ponce. En ese reportaje lo citan usted como el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, donde usted justificó que el informe preparado por el negociado de investigaciones especiales no sea, en ese momento, ¿verdad?, no sea público, al decir que la investigación continúa ahora bajo el Departamento de Justicia. Luego de una reunión entre la gobernadora y varios jefes de agencias, estoy citando la noticia, Soto dijo que harían público el inventario sobre el contrato, lo encontrado en este almacén. Aseguró que publicaría este informe porque las instrucciones de la gobernadora es que haya completa claridad en el proceso. Yo le pregunto, ¿usted siempre quiso mantener el informe del FEI confidencial? No. Esa no es mi responsabilidad, ni mucho menos mi discreción, ¿verdad?, en ese término del informe que usted hace referencia. ¿Usted no promovió que se mantuviese de forma confidencial? Porque es una cita del periódico, usted directamente. Está, como dijo ahorita, ¿verdad?, si eso es lo que tácitamente dice la cita, ciertamente no es correcto. Yo no tengo ni injerencia para decidir qué se publica o qué no se publica. ¿Usted apoyaba la decisión de Fortaleza de no publicar el informe? No, yo como secretario... Tenía que defender esa posición. Yo como secretario de Asuntos Públicos, ¿verdad?, lo que hago es comunicar la política pública de la gobernadora y en ese entonces, pues obviamente, no estoy leyendo el reportaje, ¿verdad? Estoy dejando. Pero sobre los hechos, ¿usted creía prudente hacerlo público, sí o no? De hecho, la posición de la gobernadora era esa, de que se hiciera público No, lo corrijo. Yo hice esa investigación aquí sobre la reacción del gobierno ante los eventos de los terremotos del sur y la posición del Ejecutivo a través de la Secretaría de Justicia de ese momento era que no se divulgara el informe. Y se le negó el informe no tan solo a la prensa, sino a la Comisión Legislativa de la Cámara de Representantes, que yo
presidir por orden del presidente. Yo recuerdo las vistas y ¿verdad? El trabajo que se hizo en esa De hecho, hay ocasión. personas referidas al FEI porque nos mintieron aquí por las razones por las cuales ocultaron el informe. Pues precisamente, ¿verdad? Como bien usted dice, es una discreción del Departamento de Justicia. Yo lo que hago es comunicar, ¿verdad? Pero Lo usted que como estaba en la secretario de política Asuntos pública. Públicos, usted como nominado a Contralor de Puerto Rico que cree la transparencia, ¿usted no cree que eso no fue, ahí faltó transparencia? Debió haberse hecho público. Si es mi opinión lo que me está preguntando. Pero ¿y por qué ahora sí Personal. y en enero no? Bueno, me está preguntando, ¿verdad? Mi opinión personal. Claro, porque es que aquí recuerde estamos que evaluando, yo no estoy evaluando su preparación académica, ni estoy entrando en eso. Claro. Yo quiero conocerlo a usted, Claro. cuál es su capacidad para tomar decisiones. Y en este asunto, que es un asunto importante de un ejemplo de transparencia Claro. o de falta de transparencia, Claro. usted defendió la postura del Ejecutivo. O sea, que como usted era el secretario de Asuntos Públicos, estaba defendiendo su posición y no lo que usted cree. Porque ahora usted me está diciendo que usted cree que se hubiese hecho público, era lo correcto, hacerlo público era lo correcto. Sí, mi opinión personal, la pregunta suya es que sí, mi opinión personal. Ahora sí sí, hubiera porque sido- está ante nosotros la Asamblea Legislativa sentado por una nominación para ser el Contralor de Puerto Rico. Usted deberá entender que como secretario de Asuntos Públicos, ¿verdad? Hay una política pública que yo no soy el que la establezco. Yo soy, ¿verdad?, parte de un grupo de trabajo y que promulgo esa política pública, ¿verdad? O la divulgo a los medios de comunicación. En ese momento, aunque usted no creía en eso, pero usted divulgó lo que quiso hacer la gobernadora y la secretaria de Justicia. Ahora usted piensa que, nos dice aquí, nos revela que usted cree que se pudo haber hecho público. Esa es mi opinión, sí. Ok. Usted habló sobre los informes del Contralor y yo tomé nota sobre eso. La experiencia que yo he tenido con los informes del Contralor, tanto en la Asamblea Legislativa, en la rama ejecutiva y municipal, es que hay una intervención de los auditores del Contralor. Se hace una evaluación de la contratación, los fondos públicos y todo lo que tiene que ver con la administración pública. ¿Cierto, verdad? Sí, Y se hace un informe preliminar. sí, correcto. Y ese informe preliminar se le da una oportunidad para corregir. Correcto. ¿Cierto? Sí, sí, hay un Así proceso, funciona. Hay un proceso, ¿verdad?, de comunicación, no para corregir, sino para discutir esos hallazgos. Ok. Y hay una oportunidad para que se corrijan. Yo soy del pensamiento de que debe haber ese tipo de acción preventiva. Es que eso es lo que ocurre ahora. Sí, Eso es lo que ocurre ahora. sí. Y el municipio o la agencia tienen un periodo para corregir y si no corrigen o no satisface la corrección que se haga o la acción que se lleva a cabo, entonces es parte de un informe final con los análisis que hagan a nivel de la oficina del Contralor para hacer los referidos pertinentes. Así funciona. Una vez se comparte ese informe con la entidad auditada, se discuten esos hallazgos y se emite, ¿verdad? Una vez la reacción de la entidad auditada o las personas auditadas, se evalúa, se lleva a la presencia del Contralor o la Contralora de Puerto Rico y allí se decide cuál va a ser el informe final y se emiten unas recomendaciones que pueden ser referidos o pueden ser recomendaciones, ¿verdad?, de corrección. La impresión que yo tuve cuando usted habló de su criterio por ser abogado, litigante, como estudiante se llevó el premio de mejor litigante de su clase, es que el informe del Contralor se iba a convertir en un pliego acusatorio. Esa es la impresión que yo tuve. O sea, que usted usted iba a ser bien fuerte. O sea, usted iba a ir directo a las acusaciones. Esa es la impresión que yo tuve por su ponencia y por las contestaciones a algunas de las preguntas. ¿Puedo corregirse? Esa es mi impresión. No, pues la impresión... No es una impresión de corregir, de tener control, es una impresión de que fallaste, te castigo. Mano dura, Contralor con mano dura. Hay procedimientos establecidos, hay leyes y reglamentos que contra eso es que va a ir el Contralor de Puerto Rico a verificar si se han cumplido o no esas leyes y reglamentos que ustedes aprueban aquí, ¿no? Una vez se haga ese proceso de auditoría y de evaluación, es que se identifican esas problemáticas, esos errores, esos hallazgos y se señalan a la entidad auditada. Lo que yo estoy diciendo, y cuando hice esa expresión de que yo era abogado y que mi formación académica es esa, es que precisamente hay señalamientos
¿verdad? Ha habido señalamientos públicos, conocidos de todos, de que no se pone a veces en contexto tanto la Oficina de Ética Gubernamental como el Departamento de Justicia, para que puedan llevar a cabo, más allá del informe emitido por la Oficina del Contralor, algún otro procedimiento de recobro, de procesamiento o de lo que disponga, ¿verdad? De acuerdo a la situación que se identifique y que se pueda procesar. ¿Cuántas auditorías de esas usted ha tenido ante sí su consideración y ha podido evaluarlas y analizarlas? Obviamente antes de ser nominado. ¿Cuántas de esas? ¿Cuántas? He mirado tal vez... No lo que más, sale en el periódico, sino la auditoría, el documento, las cajas. He sido parte de la auditoría, en los cargos que he ocupado, ¿no? He estado... ¿Ha colaborado con auditoría? Sí. Pero son dos cosas distintas, que me pidan un papel, yo generarlo, o un documento, un contrato, que ser parte del proceso evaluativo. Parte de la auditoría, como le contesté al señor presidente al principio, nunca he sido... Por eso. No he estado en la planificación ni el desarrollo, no. Dos preguntas, con esto termino, sé que se me acabó el tiempo. ¿Usted le recomendó a la gobernadora que hiciera público el informe del FEI del almacén de Ponce o no? Usted simplemente publicó. Eso no está dentro de mis discreciones. ¿Usted comunicó lo que le dijeron? Dentro de mis discreciones como secretario de Asuntos Públicos no está esa discreción. Con esto termino. De usted ser confirmado por la Asamblea Legislativa y llegar a la silla, ¿cuáles son los compromisos que usted tiene de llevarse con usted compañeros de trabajo de Fortaleza que usted tiene ahora al lado suyo? Compromisos ninguno. De nombramiento. Yo estoy acompañado aquí por mi esposa. Sí, saludos a su señora. Y un compañero que en su tiempo libre vino a acompañarme, pero ninguna persona. No hay un compromiso de hacer nombramientos de personal de Fortaleza. Le quiero, ¿verdad?, dejar claro lo siguiente. Usted no está bajo juramento, pero está diciendo para el récord aquí. Claro. Y esa es una de las cosas que me caracteriza, ¿verdad? Decir la verdad siempre, indistintamente. Quiero, ¿verdad?, dejar eso meridianamente claro. Yo dije aquí, y lo reitero, yo creo, ¿verdad?, que yo no lo sé todo. El que pueda sentarse en una silla como esta y venir a decir que tiene el conocimiento total, amplio, totalitario, lo sabemos. Mentiría. Ciertamente puedo agregar a mi equipo de trabajo, como lo hacen ustedes en sus oficinas legislativas, como lo hace un jefe de agencia, como lo hace un gobernador. Claro. Agrega, ¿verdad?, a sus equipos de trabajo personas que tengan otras competencias y que complementen a su equipo. Así que, en ese sentido, y contestando su pregunta, no hay ningún tipo de compromiso porque yo todavía no soy contralor. Yo no puedo hacer ningún tipo de compromiso. Obviamente, si esta Asamblea Legislativa me Pero diera podría, el como espacio, parte de su equipo, estando en esa silla, ¿verdad? Usted podría evaluar compañeros o compañeras que usted tenga actualmente en Fortaleza para que sean parte de ese equipo. yo voy a evaluar los mejores recursos para la Oficina del Contralor de Puerto Rico. ¿Cuáles son? No lo sé en este momento. ¿Hay compromisos de negociaciones con usted para nombrar conmigo no. personas desde la Cámara de Representantes, el Senado o la Fortaleza? No. Conmigo no. Con usted no. En lo con absoluto. usted no. En lo absoluto. Porque una cosa es con usted no, pero puede existir negociaciones. Yo le puedo hablar por mí. Yo estoy aquí frente a ustedes, ¿verdad? Y le puedo hablar por mí que con este Gracias, servidor. presidente. Muchas gracias, Sí, no, señor Soto. A usted. Muchas gracias al compañero Rodríguez Aguiló. Antes de pasar al próximo compañero, sería el compañero Peroltí, pero en la línea que traía el compañero Rodríguez Aguiló de compromisos. ¿Qué compromiso usted hizo con miembros de la Asociación de Auditores de la Oficina del Contralor sobre puestos o algún beneficio para la asociación como tal, o sea, los propios auditores? Ninguno, es la respuesta. Ninguno. Primero, nunca ha sido mi proceder, como le decía al distinguido representante, hacer ese tipo de compromisos. Y segundo... Voy a aclarar antes de o sea, en esa conversación que usted tuvo con ellos, y a los planteamientos que ellos le hicieron, usted no se comprometió a buscar para que haya más auditores, que haya una mejor remuneración para los auditores, por entender que llevan años sin tener una revisión salarial,
Nada de eso. Lo que hicimos fue un intercambio. Primero nos conocimos, yo no tenía el placer de conocerles. Intercambiamos ideas, ¿verdad? Yo les expresé cuáles eran las iniciativas y las ideas que tengo en mente y escuché, ¿verdad?, sus preocupaciones, pero acuerdos y compromisos, ninguno. Ok, muchas gracias. Pues vamos en este momento al turno del compañero Pérez Ortiz de 5 minutos. Adelante, compañero. Perdóname, no había percatado que había salido. Vamos entonces con el compañero del señor vicepresidente de la Cámara, compañero Torres Zamora. Adelante. En igualdad de condiciones de los portavoces, si no hubiese ninguna objeción de los miembros de la comisión, en reconocimiento a su señoría, sería 10 minutos. Gracias, señor presidente, y gracias a los compañeros. Saludos, Osvaldo. Buenas Gracias tardes. por estar aquí. Yo me distingo siempre por... A veces me critican por tutear, pero obviamente Osvaldo Soto. No hay ningún problema. Varias cosas. Obviamente me excuso que llegué un poco tarde a la vista, pero estaba fungiendo como papá en estos tiempos de COVID, así que todos estamos en las mismas. Yo te tengo varias preguntas, tal vez no use los 10 minutos. Tú estás claro y obviamente lo verbalizamos en privado, no sé si puedo, pero de las cosas que verbalizamos en privado, yo creo que puedo decir claramente que te dije en un momento que tu nombramiento había caído en un momento crítico en Puerto Rico, eso lo hablamos en términos del momento que estamos viviendo a 40 y pico días de las elecciones. Pero lo otro que estamos viviendo es, tú has visto, obviamente tú ves los medios, tú ves obviamente las redes sociales, el pueblo necesariamente no se está expresando a favor de tu nombramiento, eso es una realidad, eso está establecido. Me imagino que lo estás viendo allá afuera en términos de los comentarios, redes sociales y todo, eso está corriendo por ahí. Pero más que eso, de las ponencias que tenemos aquí, si vamos a la ponencia de, esta es de José González Taboada, catedrático en contabilidad. Yo te voy a leer el último párrafo, ¿verdad?, antes de exhorto. Dice, el puesto de contralor no es uno de administración de una oficina, es uno de acción continua en la que la persona identifica y prioriza unas competencias fundamentales, no solo para su desarrollo, sino también para sus supervisados. Un contralor totalmente ignorante de la contabilidad y la auditoría desmoralizaría dicha oficina. Y cierra diciendo, exhorto a los señores representantes a rechazar el nombramiento por el bien de Puerto Rico. Obviamente también tenemos la ponencia de el ex contralor de Puerto Rico, Manuel Díaz Saldaña, que básicamente va en el mismo lineamiento. En términos de la necesidad, si la ley se lee completa, la necesidad de competencia de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, está la de, si no me equivoco, el Colegio de CPA, que termina diciendo, por todo lo antes expuesto, el Colegio de CPA no puede endosar este nombramiento al puesto de Contralor de Puerto Rico ni de cualquier otra persona que no cumpla con los requisitos y competencias antes indicados. Ellos esbozan una serie de requisitos que ellos entienden que debería cumplir una persona, ¿verdad?, que sea nominada Contralor. Y así, si vamos obviamente allá afuera y escuchamos muchas personas que están en contra de tu nombramiento, punto. ¿Qué te hace a ti mejor candidato que nadie? Si yo te pregunto ante el pueblo de Puerto Rico que está viendo, ¿qué te hace a ti mejor candidato que nadie para esa posición en este momento crítico en la historia de Puerto Rico, donde la Oficina del Contralor, creada constitucionalmente, lo que busca es obviamente no solamente auditar los entes gubernamentales y cuasi gubernamentales, porque los audita, tiene esa potestad, sino también tiene la capacidad de proveer y provocar los cambios o sugerir obviamente los cambios de administración o procedimiento, ¿verdad? Porque es una negociación de auditoría. Todos sabemos que la auditoría mira un tiempo pasado y hace recomendaciones para que no se vuelva a ocurrir, ¿verdad?, las deficiencias si alguna. Y si encuentra, obviamente, siempre hablamos de deficiencia, pero si encuentra fortalezas, también no solamente las encuentra, las resalta, las entrega y provoca que esas fortalezas se repliquen en otras dependencias. ¿Qué te hace a ti mejor candidato que nadie? Ante el pueblo puertorriqueño. Sí, le voy a contestar y antes de contestarle puntualmente la pregunta, quiero destacar que en la ponencia que sometió la Asociación de Auditores y Empleados del Contralor especifican que más allá de los títulos, la preparación académica, experiencia o credenciales, necesitamos una persona que guíe y redirija a la Oficina del Contralor nuevamente a los estándares de excelencia, reconocimiento y respeto, el cual hemos perdido en los pasados años. ¿Qué
¿qué me cualifica a mí como el mejor candidato? Yo creo que la probidad moral, la integridad, el carácter y la experiencia que tengo en los diferentes sectores y ramas de gobierno que me dan una perspectiva distinta a lo que obviamente, ¿verdad?, han tenido otros distinguidos y honorables contralores. ¿Leíste la ponencia del grupo, obviamente, que agrupa a los auditores de Contraloría? Sí, leí un extracto de ella. Un extracto de ella. Pero obviamente, si yo tomo eso como partida, eso es una crítica directa a la actual Contralora. Es mi problema con esa ponencia, te explico. Porque obviamente ha circulado y se ha leído, pero si yo leo